Ahí estamos de nuevo al aire. Lo que estás escuchando es lo nuevo de Soledad y Natalie Pérez. Está muy bueno, así en formato de cumbia, medio tropical, pero muy interesante. Nos acompaña en el living Héctor Ruiz. Él es jefe del servicio de otorrinolaringología del Grupo Gama. ¿Por qué? Porque hoy es el Día Mundial de la Audición y de eso vamos a hablar acá en el Día en 30. Héctor, muchas gracias por estar. No, gracias por la invitación. Es bueno difundirlo, más en una campaña, así que totalmente. Muchísimas gracias. Un Día Mundial que se instaló para generar conciencia sobre lo importante que es cuidar algo que el oído y la audición muchas veces vamos perdiendo. Sí, la Organización Mundial de la Salud en el año 2007 hace todo el comité de rehabilitación hace la inauguración del Día Mundial para el día 3 de marzo y después más adelante en el 2016 determina que la hipoacusia es una enfermedad que no se contagia, pero una enfermedad que ha hecho una pandemia en el mundo y con unas pérdidas increíbles. Se calcula que entre 488 millones de personas hoy tienen una discapacidad auditiva y de eso casi un 10%, 34, 35 millones son niños. Da una discapacidad de tal manera que lo inmoviliza como para la atención, la parte laboral y fundamentalmente la parte educativa. Entonces, sí, los cálculos son atroces porque para el 2050 creen que se duplica, pasa a 1.100 millones de gente con hipoacusia porque el fenómeno de la sonoridad y de todas las patologías que afectan a la audición es muy grande. Entonces, se quiere evitar de llegar a eso. Claro. Porque, por ejemplo, si hoy quisiéramos nosotros equipar a toda esa gente que tiene una discapacidad auditiva, solamente el 10% de la población en el mundo tiene posibilidad de tener un audífono o un dispositivo para poder escuchar. O sea que el tema es volver a lo preventivo, que es lo mejor. Bueno, en ese sentido, la medicina preventiva, como vos decís, es importante. ¿Y de qué manera se puede prevenir para no caer en este problema que, como está diciendo las cifras, le pasa a la mitad de la población mundial? Sí, el 60% de las hipoacusias se pueden prevenir. Y se puede prevenir con vacunaciones, la rubiola materna, sarampión, todo eso producen lesiones. De todos los virus, la mayoría ataca y mucho el oído. Entonces pueden prevenir eso, las infecciones tradicionales de oído. Sí. Se puede evitar el ruido que en cierta manera abunda y estamos inmersos en una atmósfera de ruido, especialmente en las grandes ciudades. Y todo eso se puede evitar. Se puede pensar en que, por eso el lema es, para una vida futura, es escuchar escuchar bien. Justamente, bueno, ahí estamos viendo en imágenes algunas situaciones que justamente contaminan, ¿no? Y generan ese inconveniente. Te quiero preguntar, antes de pasar a algunas imágenes que tenemos, ¿es hereditaria la falta o la pérdida de audición? Viste que se dice mucho, no, que mi abuelo era, no. Bueno, sí, hay un montón de patologías que se heredan. Pero además el oído a partir de los 45 años va disminuyendo. Disminuye fundamentalmente los sonidos agudos, los sonidos que están muy cerca, más expuestos, como es a nivel de la caja timpánica, como es el estribo, los sonidos agudos están muy cerca de la caja timpánica, porque son los primeros que se afectan porque tienen las infecciones y fundamentalmente los sonidos altos que abundan mucho. Entonces son los primeros que van bajando, pero hay mucha patología que se hereda. Claro. Y entonces eso, bueno, hoy se estudia genéticamente cuál es la patología, entonces se puede cambiar un poco todo este genoma como para tratar de evitar que se vaya perdiendo la audición tan progresivamente. Te quiero mostrar unas imágenes y quiero que vos me digas, del 1 al 10, cuán gravoso es para la audición las situaciones que vamos a ir viendo en pantalla. A ver, acá, fiesta electrónica, del 1 al 10. Bueno, acá del 1 al 10 es 9. 9. Para ser bueno. Para ser bueno, 9, ¿eh? O sea, la fiesta electrónica... La fiesta electrónica lo que lleva es una desconexión entre el sonido muy alto y las luces que enceguecen. Entonces, es un poco el tratar de escabullirse, salir de la realidad, desconectarse. Desconectarse de la realidad. No hablo de la droga que abunda. Entonces, eso lo desconecta. Y dentro de la droga, el alcohol también, por supuesto. Entonces, es un escapismo y viene bien. La música, por supuesto, es linda, pero
Pero en un lugar cerrado, hay una reverberancia en las paredes. Por supuesto que nada son amortiguados. Claro. Simplemente que el sonido suene más fuerte. Recién me decía que los boliches... A ver, tenemos una próxima imagen para compartir. A ver, esta situación. Estado de situación. Sube el volumen de la música en los parlantes del auto, que es un sector Sí, cuando chiquito. a una cuadra uno escucha que viene un auto, el que va manejando viene sordo. Entonces, una paciente o un paciente que tiene una sordera bilateral no le dan para poder conducir. Este viene sordo. Claro, también. Entonces se lo tendría que detener y decir, bájela. Es como ir alcoholizado. Es un buen dato ese. Vos sabés que no hay multas por volumen alto. No, y ese viaja sordo, ese no tiene... Uno puede, si presta atención, acá no le presta la atención porque viene bajo el efecto de la música. Claro. Pero no está atento a que está manejando. Atento a lo que pasa. Pero además viene sordo, no escucha ninguna bocina, imposible. A ver una próxima imagen a continuación. Ese vamos a poner 9. ¿Ese cuánto le ponemos? Un 9 también. Le ponemos 9. Esto sí. Boliche cerrado. Boliche cerrado. Este de 14 puede ser. Listo. Bueno. Pasamos la barrera del 10. Y sí, en ese amontonamiento el sonido es muy... ahí no hay nada que amortigüe, ahí es todo reverberancia, metálico todo. Claro. Recién me decías las luces o el sonido. No, me decías El antes, sonido el intenso seca un poco la boca, eso ¿El viene sonido? muy bien como para consumir un poco más. Pero ¿por qué el sonido seca la Las boca? glándulas las seca. Mira. Y entonces uno tiende, además del movimiento, el baile y todo, Claro. hace que uno consuma un poco más, viene bien. Estamos arruinando, o sea, de jóvenes. No hay una cultura la del gama, cuidado la de gama más audición. grande es entre los 2 y los 35 años, porque es el Claro. periodo que uno va, sale. Y además uno es inmortal, ¿no? ¿Qué le van a hablar de que protege al oído si total uno Sí, se va a sí. morir? Uno se cree inmortal en Sí, esa época. Héctor, te pregunto, es muy interesante esto. ¿El deterioro es acumulativo? O sea, si yo fui a un boliche durante 5 años, después dejé de ir, no es que ahí voy a recuperar. No es como el sol que uno en la piel se Ah. va afectando, pero lo que sí, en la medida que uno va teniendo una sordera, lo va protegiendo después. Claro. Porque necesita un sonido mucho más alto, por encima de 90 decibeles para que le dé una sordera. Pero cuando uno tiene ya una pérdida de 40, necesita un sonido de 130 decibeles, que es mucho más que la turbina de un avión. No hay sonido tan alto, así que bueno, lo va... Esta es la última, la gente que escucha música fuerte con auriculares. Bueno, es un problema porque uno cuando sale a la calle con un auricular le gusta escuchar música, pero tiene un sonido de base de 80 decibeles. El tránsito nuestro y en lugares más calmos, bueno, mejor, pero en tránsito nuestro entre 80 y 90 decibeles. Entonces hay que subir mucho más la intensidad. Uno lo tiene a un sonido a 2 centímetros del Claro. el auricular del tímpano. Entonces lo tiene que subir. Hay auriculares que tienen eliminación de los sonidos ambientales, entonces son más caros pero protegen mucho más al oído. Entonces uno escucha la música que va escuchando. Hay muchos que pasan al lado tuyo y vos le escuchás cuál es la música. Sí. Ese va con una intensidad de casi 100 decibeles. No, y en eso está también el tema de los celulares. Los celulares no dan sordera, salvo que uno lo ponga muy alto, si da zumbidos. Está comprobado eso. Cuando el celular salió con una intensidad de 130 decibeles y en el sur de California se le hizo un juicio, a todas las compañías de celulares se le hizo bajar la intensidad. Bajó a 100. Y ahora, en la Organización Mundial de la Salud, donde estamos, le hicimos porque yo pertenezco a eso, se le hizo bajar a las compañías grandes que los celulares tengan una alarma. Y hace una alarma cuando se va acercando a un volumen crítico o peligroso. Y una alarma cuando ya llegó a un volumen peligroso. Qué buen Entonces, dato. uno no lo puede poner atronador para No. proteger el oído. Eso es parte de lo que se logró con el Día Mundial de la Audición. Héctor, te agradezco mucho No, por favor. tu presencia acá en el Día en 30 y bueno, vamos a seguir hablando de este tema porque hay muchos temas que nos quedan sueltos, pero hoy queríamos llevar conciencia y tratar de cuidar esto que a veces no le damos mucha importancia, pero que después nos terminan aislando de la gente cuando dejamos de escucharlo. Sí, sí, muy agradecido de poder venir acá y poder explicarlo porque no hay tanta difusión. Y esto hoy en Rosario se hizo controles de audición,
el Consejo Deliberante también lo aprobó y se hizo en todos los hospitales, así que bueno, lo bueno es poder difundir lo que la gente sepa, como que sepa que hay que hacer una detección temprana de la audición cuando un chico nace. Muchas gracias. Eso es importante. Gracias. Nos vamos, no hay más tiempo, que la pasen muy bien. Chau, chau.